Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, hoy nos esperan 8 variados y aterradores relatos paranormales que tienen que ver con vigilantes y guardias de seguridad. Por supuesto, relatos siempre interesantes, relatos siempre escalofriantes. Así que por favor relájense, inclinen su asiento y abrochen su cinturón. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. Secretos en la escuela. En aquellos tiempos yo era uno de los que cuidábamos la escuela, que estaba en un lugar muy grande y abierto. Aquella escuela era muy sencilla, sin cercas ni muchas aulas. Durante los descansos los estudiantes tenían la libertad de ir a sus casas para comer algo y después volver. Con el paso de los años, poco a poco la escuela empezó a mejorar. Los papás de los alumnos se juntaron para ponerle mano al asunto y comenzaron a construir muros alrededor para protegerla. Así, con el tiempo, la escuela comenzó a recibir donaciones importantes como sillas, mesas, libros y otras cosas que la hicieron mejor y más completa. Los papás también decidieron organizarse para cuidar la escuela por las noches y evitar que alguien se metiera a robar. Así fue como, después de varias noches de estar al pendiente, comenzó a correr un rumor entre nosotros, los que vigilábamos. Se decía que entre la 1 y las 2 de la madrugada se podían oír risas y sonidos de niños jugando en uno de los salones. Al principio todos pensábamos que esos ruidos los hacían ladrones que querían asustarnos para poder hacer sus maldades sin que los molestáramos. Una noche, con mi linterna en mano, decidí ir a ese salón para ver qué pasaba. Grité con fuerza y dije palabras bien fuertes para asustar a quien estuviera allí, pero al prender la luz, no había absolutamente nadie. Era muy extraño. Los días que siguieron fueron similares, siempre con esos ruidos misteriosos que venían del salón de los niños. Sin embargo, cada vez que íbamos a checar, nunca encontrábamos a nadie. Con el tiempo, a nadie le gustaba hacer el turno de noche por el miedo y el misterio que rodeaban esos extraños sucesos. Pasaron varios meses, y un día la tubería principal de la calle se rompió. Los vecinos tenían que ir al pozo de la escuela para sacar agua. Una noche alrededor de las 10 p.m., mis amigos y yo fuimos al colegio con nuestros baldes para ayudar a los vecinos con el agua. Mientras estábamos allí sacando agua, uno de mis amigos escuchó ruidos cerca del salón de los niños. Pensando que podría ser un ladrón, decidimos ir a investigar. Nos movimos sigilosamente, guiados por los sonidos, y pronto oímos risas de niños. Cuando entramos al salón y prendimos la luz, otra vez nos encontramos con la sorpresa de que no había nadie. Saliendo del salón escuchamos pasos en el pasillo. Con el corazón latiendo rápido, decidimos no buscar más y mejor nos fuimos a casa, con nuestros baldes llenos. Era una noche muy oscura, y nuestras linternas apenas iluminaban el camino. Nos quedamos callados, cada uno pensando en los sonidos extraños que habíamos escuchado. Mientras caminábamos por el pasillo, una sensación de nerviosismo nos seguía, como si algo nos estuviera viendo desde las sombras. Caminamos rápido hacia nuestras casas, llevando los baldes de agua, aunque no dejábamos de pensar en lo que había pasado en el salón. Ninguno de nosotros quería hablar de la posibilidad de que fueran fantasmas o algo parecido. Los días pasaron y los rumores sobre los eventos extraños se esparcieron en la comunidad. Algunos padres y vecinos no creían en la historia, atribuyéndola a la imaginación o nerviosismo, pero los que atestiguamos aquello sabemos perfectamente lo que pasó ahí. Ni imaginación ni tonterías. Escuchamos lo que escuchamos y no estamos seguros de a qué se debe.
Segunda escala. Misterios en el almacén. Hace muchos años, empecé a trabajar en un almacén. Al principio mi rutina era de la mañana a la noche, y todo marchaba sin complicaciones. Después de unos 3 meses trabajando en ese horario, mi jefe se acercó y me pidió que me hiciera cargo del turno de madrugada por una semana. Este turno nocturno comenzaba a las 8 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Necesitaba mantener mi empleo, así que acepté la propuesta sin dudar. Al iniciar esa semana en el turno de noche, el vigilante del almacén me ofreció un consejo algo inusual. Si escuchas ruidos extraños aquí adentro, no les hagas caso y sigue con tu trabajo, me advirtió. Aunque el consejo parecía extraño, decidí no ignorarlo. Sin embargo, no pude evitar que la curiosidad empezara a invadirme. Me preguntaba qué clase de ruidos mencionaba el vigilante. Llegó la segunda madrugada, y mientras me encontraba en plena labor, empecé a escuchar pasos en el almacén, como si alguien se estuviera acercando a mi posición. Me puse de pie para buscar con la mirada a la persona que se acercaba, pero no había nadie a la vista. Aunque los pasos continuaban, confundido y sin pruebas de lo que estaba ocurriendo, decidí hablar de nuevo con el vigilante. Su respuesta fue simple: no le prestes atención y sigue trabajando. Opté por hacerle caso y continué con mis labores, confiando en su experiencia. La noche siguiente, mientras me ocupaba en el conteo de la mercancía, escuché risas de niños desde el otro extremo del almacén. Intrigado y convencido de que era posible que hubiera alguien más en el lugar, me dirigí hasta donde provenían las risas. Al llegar, el área estaba completamente en silencio. No había nada ni nadie. Ese silencio, lejos de calmarme, me provocó un temor inexplicable. Esa risa infantil que había escuchado me causó escalofríos, así que decidí hablar de nuevo con el vigilante para contarle lo ocurrido. Su respuesta fue la misma: no les hagas caso y sigue trabajando. Sin alternativas, volví a mis tareas en el almacén, intentando olvidar los ruidos. Con el amanecer acercándose, pensé en contarle a mi jefe lo sucedido, pero luego reflexioné que podría poner en riesgo mi trabajo si lo hacía. Opté por mantener en secreto los eventos de esa noche, para evitar problemas. La noche siguiente, mientras redactaba el informe de la jornada, un ruido ensordecedor interrumpió mi concentración. Sonó como si algo muy pesado se hubiera caído, y a continuación escuché el llanto de un niño. Sin pensarlo, me levanté de un salto para ayudar al supuesto niño, aunque era absurdo pensar que un niño pudiera estar en el almacén a esa hora. Al acercarme al lugar del ruido, me encontré solo, envuelto en silencio. Los llantos se habían detenido tan abruptamente como habían empezado, y todo estaba en orden. Las cajas perfectamente alineadas, sin señales de haber sido alteradas. Perplejo, regresé a mi escritorio y traté de concentrarme nuevamente en mi trabajo. Cada vez que compartía mis experiencias con el vigilante, su consejo seguía siendo el mismo: ignóralo y sigue trabajando. Pero, a medida que pasaba el tiempo, la sensación de que algo no estaba bien se intensificaba. La semana transcurrió sin grandes incidentes, pero el misterio persistía en mi mente. La última noche de mi semana nocturna llegó, y mientras realizaba mis labores, los sonidos se intensificaron. Esta vez no pude ignorarlos tan fácilmente. Las risas del niño resonaron con más fuerza, acompañadas por susurros incomprensibles que llenaron el almacén. La curiosidad venció mi temor, y me dirigí hacia la fuente de los sonidos. Llegué a un rincón oscuro, donde la presencia del niño parecía más fuerte. Las cajas temblaban levemente. En ese momento el niño
apareció ante mis ojos. Quedé atónito, asimilando lo que acababa de presenciar, aunque mi racionalidad intentó atribuirlo todo a la sugestión o al cansancio. La imagen del niño y sus risas perduraron en mi mente. Actualmente ya no trabajo en ese almacén, pero me pregunto si este niño se sigue apareciendo ahí, y sobre todo, ¿qué es lo que causó su presencia al interior de este lugar? Tercera escala. La noche en la bodega. Dentro de los trabajos es común escuchar historias de cosas raras, especialmente en sitios como escuelas, hospitales, bodegas y oficinas. A veces la gente dice que escucha ruidos extraños o ve personas caminando por los pasillos, cuando no hay nadie más. Voy a contarles algo extraño que me pasó y que nunca voy a olvidar. Todo sucedió en 2005, en las primeras horas del 10 de mayo. Para que se den una idea, yo tenía 18 años y trabajaba en mi primer empleo en un almacén de abarrotes. Imagínense una bodega enorme, de unos 2,000 metros cuadrados, llena de estanterías y con lámparas fluorescentes colgando del techo. Durante el día, el lugar se llenaba de gente que cargaba y descargaba mercancías. La bodega tenía tragaluces por donde entraba mucha luz solar, pero cuando se hacía de noche, las sombras empezaban a apoderarse de todo. Mi turno empezaba a las 10 de la noche. Nos dedicábamos a preparar pedidos especiales que no se pedían por paquetes, sino por piezas sueltas. Trabajábamos en una parte que se llamaba DUN, que era una especie de jaula de unos 10 metros cuadrados ubicada en lo más profundo de la bodega, diseñada para sacar productos rápido y sin errores. Cuando caía la noche, los del turno de la tarde se iban y nos dejaban encerrados allí. Solamente quedábamos 4: Juan, Eduardo, Manuel, un guardia de seguridad y yo. Juan era el encargado, y él nos decía qué productos teníamos que recoger. El guardia, por lo general, se quedaba viendo la tele, y después de medianoche se quedaba dormido. Los otros 3 andábamos por la bodega, recogiendo lo necesario, y haciendo también las veces de vigilantes, siempre con un poco de miedo, por las historias de fantasmas que se contaban del lugar. La noche del 9 de mayo pasó sin incidentes, pero la madrugada del 10 de mayo nos tenía una sorpresa. Normalmente, si trabajábamos rápido, terminábamos como a las 3 de la mañana, y esa noche fue igual. Teníamos una radio vieja, que solo funcionaba el radio porque el cassette y el CD no servían. Esa radio nos hacía compañía todas las noches. Esa noche, después de llenar los contenedores con la mercancía, Eduardo, Manuel y yo estábamos en el DUN, quitando el cartón sobrante para llevarlo al reciclaje. En la radio sonaba la voz de la Ardilla Soler, de la Qué Buena, que en ese tiempo tenía un programa de madrugada. De pronto la radio comenzó a hacer ruidos extraños. Solo se oía estática. Yo estaba más cerca de la entrada del DUN que mis compañeros, así que fui a ver si podría arreglar la radio. Traté de cambiar estación, pero todas estaban igual. Solo estática. Fue entonces cuando miré el reloj en la pared. Eran las 3:15 de la mañana. Justo en ese momento, escuchamos todos un grito que nos heló la sangre. Un grito desgarrador de una mujer. No podía creer lo que estaba escuchando. Pensé que me lo estaba imaginando. Miré a mis compañeros y vi que ellos también estaban asustados. En ese momento el guardia entró corriendo y gritando que había algo dentro del almacén. Todos corrimos hacia el extremo opuesto de la bodega, solo para voltear hacia la inmensa oscuridad y ver la tenue luz de las lámparas. Una neblina espesa se abría a paso entre los estantes.
se acompañaba de 3 lamentos más, hasta desvanecerse en uno de los muros que delimitaban la bodega con la calle aledaña. Cuando esto sucedió, la señal de la radio volvió de manera sorpresiva. Ya han pasado 20 años desde aquella ocasión, y ese lamento aún me hiela la sangre. Cuarta escala. El edificio vacío. Con años de trayectoria en el campo de la seguridad, he colaborado con numerosas empresas del sector. A lo largo de mi carrera, he vivido situaciones inusuales y he conocido a personas muy singulares. Mi inicio fue en una empresa de seguridad que prefiero no nombrar, aunque es bastante conocida por sus antecedentes. Inicialmente, mi tarea era la vigilancia de una residencia privada, pero pronto me asignaron un edificio, alternando mi posición según las necesidades del servicio. Este edificio, erigido en los años 70, estaba destinado primordialmente a oficinas y consultorios médicos. Aunque contaba con varios pisos que permanecían desocupados, siempre se asignaban 2 guardias por turno, debido a su gran tamaño. En mi primera semana, me tocó trabajar de noche, alternando con turnos diurnos. Mi compañero, aunque era nuevo en el puesto, parecía confiable y congeniábamos bien. Mi rutina laboral era generalmente tranquila, hasta que llegó una noche particularmente inquietante. Un viernes, cerca de las 3 de la mañana, mientras patrullaba el piso 19, escuché el sonido del elevador en movimiento, como si alguien lo hubiera activado desde un piso superior. Comunicándome con radio con mi compañero, quien se encontraba en la recepción, él me confirmó que no observaba ninguna anomalía en las cámaras de seguridad. Movido por la curiosidad, me dirigí hacia el elevador para investigar. Al acercarme, un grito potentísimo resonó desde el exterior del edificio, pareciendo como si alguien hubiera caído desde la terraza. Sobresaltado y lleno de temor, me apresuré hacia la ventana más cercana. Sin embargo, el diseño peculiar de las ventanas impedía una visión clara del exterior. Reporté lo sucedido a mi compañero mientras descendía precipitadamente por las escaleras hacia la recepción. Una vez en la planta baja, mi compañero reiteró que no había detectado a nadie en las cámaras. Aún escéptico, decidí salir para verificar por mí mismo. Afuera, la calle se encontraba desolada, y el silencio nocturno no ofrecía indicios de la perturbadora escena que había percibido. Fue una experiencia extraña, y hasta el día de hoy no logro explicar qué sucedió. Revisamos las grabaciones de seguridad y confirmamos que no había nadie más en el edificio en esos momentos. Mi compañero, igual de sorprendido y preocupado que yo, observaba las imágenes conmigo. Le aseguré que lo que había oído no era producto de mi imaginación. Estaba completamente seguro de ello. Al día siguiente, las actividades se reanudaron con normalidad, aunque no pude evitar sentir cierto temor de experimentar algo similar en futuras rondas nocturnas. Los días transcurrieron sin incidentes hasta el siguiente viernes. Después de una semana sin altercados, comenzaba a sentirme más tranquilo, considerando que quizás lo ocurrido había sido solo un producto de mi mente. Esa noche, mientras estaba en la recepción observando atentamente las cámaras, noté algo peculiar en la terraza. Un vapor o humo cruzó rápidamente frente a la cámara, y en ese instante mi compañero me contactó urgente por la radio. Afirmó haber visto caer a alguien desde el techo. Mis piernas reaccionaron por instinto y corrí hacia la terraza. Pero al igual que la vez anterior, no encontré evidencia alguna de lo sucedido. Tras examinar detenidamente las grabaciones, nuevamente no hallé nada que respaldara lo que creía haber visto. Al día siguiente,
Durante una capacitación, decidí compartir mis experiencias con un colega. Él sugirió que el edificio podría estar habitado por el espíritu de alguien que había atentado contra su propia existencia allí, una teoría que explicaría la frecuente rotación de personal de seguridad, pues pocos aguantaban mucho tiempo en el lugar. A pesar del nerviosismo que esto me causaba, opté por permanecer unos meses más en el puesto. Necesitaba el trabajo y me preocupaba solicitar un cambio de asignación de forma tan precipitada. Con el tiempo, los viernes después de la medianoche, continuamos escuchando el peculiar sonido de alguien saltando del edificio, siempre desde el piso 19. Revisamos las grabaciones una y otra vez, pero nunca logramos captar el momento exacto en que alguien caía de la estructura. La incertidumbre persistía, y la noción de un espíritu que merodeaba el lugar cobraba cada vez más fuerza. La sombra de lo inexplicable se cernía sobre nuestras noches de vigilancia, creando una atmósfera cargada de misterio y desconcierto. Cada viernes, la pregunta de si realmente presenciábamos eventos sobrenaturales quedaba flotando en el aire. Mis compañeros y yo continuamos con nuestras rondas y vigilias, enfrentando el desconcierto de lo inexplicable. La idea de abandonar la seguridad del empleo, por el temor a lo desconocido, era un dilema constante. Y pues sí, al final terminé dejando el empleo, cuando aquella situación empezó a afectarme, a tal punto de ya tener pesadillas. Quinta escala. El sótano. A finales de los años 90, llegué a Estados Unidos de manera ilegal, y me encontraba en una situación desesperada por encontrar trabajo, ya que necesitaba dinero urgentemente. Sin documentos, me era tremendamente difícil conseguir empleo, pero, por lo que considero un golpe de suerte, finalmente encontré uno. El mayor problema de este trabajo era mi jefe, quien me trataba de manera bastante cruel. No podía quejarme ni reclamar por el trato que recibía, porque me amenazaba con despedirme, y dado que necesitaba el trabajo, no tenía más opción que soportar. Mi labor en ese lugar era variada. Me tocaba hacer de todo un poco: limpiar, ayudar en la cocina, actuar como vigilante y realizar cualquier otra tarea que el jefe decidiera asignarme. Era un trabajo exhaustivo, pero no tenía otra opción, porque realmente necesitaba el dinero para subsistir. Casi al final del mes, en un día que estaba dispuesto a terminar mi turno, el jefe me pidió que me quedara a cuidar la planta baja del edificio, que incluía el sótano. No había pasado más de una hora desde que empecé a limpiar, cuando de repente escuché un fuerte grito que venía del sótano. Sabiendo que no había nadie más en la planta baja aparte de mí, mi primer pensamiento fue que tal vez un ladrón había entrado. Inicialmente pensé en ignorar el sonido, porque si alguien robaba el lugar, realmente no era un problema mío directamente. Pero recordando que era fin de mes y que un robo podría ser razón para que el jefe decidiera no pagarme, resolví bajar al sótano y hacer mi presencia notoria para disuadir al supuesto ladrón. Como anticipé, cuando bajé al sótano, el ruido cesó inmediatamente. Con el silencio restablecido subí y continué con mis tareas de limpieza. Sin embargo, pocos minutos después, el grito resonó nuevamente en el sótano. Descendí una vez más, y esta vez algo molesto, y grité avisando que podría llamar a la policía si el ruido no cesaba. Quería hacer saber que en realidad no me importaba si robaban el lugar, pues ya había planeado renunciar en cuanto recibiera mi salario. Justo cuando estaba por salir del sótano después de mi advertencia, escuché otro fuerte ruido, pero esta vez sonaba como una petición de ayuda. La voz sonaba sincera y genuina, como si realmente alguien estuviera en apuros. Movido por el impulso de ayudar a quien lo necesitara, me acerqué hacia donde provenía el sonido. A medida que me aproximaba,
El lugar se sumió en un silencio absoluto. Un silencio que resultaba más bien perturbador. Al llegar al fondo del sótano no encontré a nadie. Pensé que tal vez la persona que había pedido ayuda se había escondido. Así que comencé a buscar en cada rincón sin encontrar a nadie. Mientras regresaba, me quedaba pensando quién podría haber pedido ayuda, si realmente no había nadie allí. Al salir del sótano, el jefe notó mi expresión de susto y me recomendó no bajar solo al sótano, especialmente de noche. Observando que aún estaba perturbado por la experiencia, sugirió que me retirara a casa y que regresara al trabajo a primera hora al día siguiente. Al día siguiente, movido por la curiosidad sobre lo sucedido en el sótano, pregunté a los otros empleados si sabían algo al respecto. Uno de los empleados más antiguos me advirtió que no mencionara nada al jefe, ya que él prefería dejar ese episodio en el pasado. Me explicó que hace varios años, durante un evento en el departamento, hubo una discusión entre algunas personas conflictivas. La disputa terminó en el sótano, donde acorralaron a un hombre y... El personal de limpieza, que estaba cerca, escuchó gritos de ayuda provenientes del sótano. Al bajar encontraron a una persona en muy mal estado. Desde ese día, se dice que, de vez en cuando, se escuchan peticiones de ayuda en el sótano. Según cuentan, es el espíritu de la persona que perdió la vida allí. Sexta escala. Encuentros en la neblina. En esos años, cuando era joven y necesitaba dinero rápidamente, surgió la oportunidad de trabajar como vigilante. Aunque el trabajo no era el ideal, la necesidad me empujó a aceptar sin muchas opciones a considerar. La parte un poco incómoda del empleo era la ubicación, ya que me asignaron a cuidar un barrio bastante animado y, para colmo, el turno que me dieron era nocturno, desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Inicialmente, siendo alguien precavido, pensaba que siendo vigilante, nadie de fuera se atrevería a meterse en problemas, así que asumí que mi trabajo sería tranquilo. Durante los primeros días, mientras me familiarizaba con el entorno, noté que en la parte más lejana del barrio siempre se formaba una densa neblina al llegar las madrugadas. Esta neblina era tan espesa que apenas permitía ver los alrededores, lo cual añadía un aire de misterio al lugar. Al principio no le di mucha importancia. Decidí concentrarme solo en la zona que me asignaron para vigilar, evitando la parte nebulosa del barrio. Menos trabajo y más seguridad, pensaba. Me sentía bastante cómodo con la rutina del trabajo, y hasta consideraba la posibilidad de permanecer en ese puesto por un tiempo prolongado. Sin embargo, algo ocurrió que cambió mi percepción. Una noche, alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, mientras realizaba mi ronda habitual, escuché de lejos el llanto de unos niños que parecían buscar a su madre. Lo extraño es que estos llantos provenían justamente de la zona cubierta por la neblina densa. Movido por la confusión y preocupación por lo que podría estar sucediendo, me dirigí rápidamente hacia el origen de los sonidos. La intriga y un cierto temor comenzaron a apoderarse de mí a medida que me acercaba al lugar. Al llegar, me encontré con 2 niños que se agarraban de las manos, y de inmediato me preguntaron si había visto a su madre. Al no conocer a los niños, les respondí que no, y les ofrecí llevarlos a su casa, preguntándoles dónde vivían. Sin embargo, ellos insistieron en que necesitaban ir con su madre, porque ella los estaba buscando. En un instante, al apartar la mirada y luego volver hacia donde estaban los niños, me sorprendí al descubrir que ya no estaban ahí. Miré a mi alrededor, pero no había rastro de ellos.
dejando todo en un silencio perturbador. Ese momento extraño quedó grabado en mi mente mientras intentaba procesar lo sucedido. Decidí no darle demasiada importancia y continuar con mi turno, ya que pronto amanecería. A pesar de pensar que lo ocurrido la noche anterior había sido un evento aislado, la siguiente noche me enfrenté a algo aún más desconcertante. En el mismo lugar y casi a la misma hora, vi a lo lejos la figura de una mujer. Pensando que podría ser una intrusa, me apresuré hacia ella para pedirle que se detuviera. Cuando llegué, antes de que pudiera decir algo, la mujer, con una voz que sonaba tenebrosa, me preguntó si había visto a sus hijos. En ese momento el miedo me invadió, dejándome casi paralizado al responderle. Con gestos de negación con la cabeza, le indiqué que no, temiendo que si afirmaba haberlos visto, me pediría más detalles sobre su paradero. La situación se volvió cada vez más extraña y aterradora, llenando la noche de un miedo que no esperaba experimentar. Después de girar y buscar desesperadamente a alguien más que pudiera ayudarme, me di cuenta que estaba completamente solo con la mujer. Cuando miré hacia ella de nuevo, la mujer ya no estaba. Se había ido por completo, y el lugar quedó totalmente en silencio. Fue en ese momento que noté algo extraño. Cuando vi a los niños y a la mujer en ese mismo lugar, por alguna razón rara, los perros no ladraban. Todo estaba en un silencio total. A pesar de seguir trabajando como vigilante durante algunos meses más, en las semanas siguientes, me encontré nuevamente con los niños y la mujer en el mismo lugar. Pasó un tiempo desde aquellos encuentros extraños en mi trabajo como vigilante. Una noche, mientras hacía mi ronda, llegué al lugar donde había visto a los niños y a la mujer en ocasiones anteriores. El aire estaba cargado de tensión, y una sensación de incomodidad me envolvía. La neblina se arremolinaba alrededor. Fue cuando, de repente, todo se quedó en silencio, y me encontré nuevamente con los dos niños que buscaban a su madre. Pero esta vez algo era diferente. Sus miradas transmitían una urgencia palpable. «Señor, por favor ayúdenos a encontrar a nuestra madre. Está esperándonos». En un instante la neblina se disipó y los niños desaparecieron, dejando atrás un silencio sereno. Permanecí allí, asimilando lo que acababa de presenciar. Así concluye mi relato, dejando abierta la posibilidad de que lo que sucedió tenía un origen más allá de nuestra comprensión. Séptima escala. Enigma en la oficina. El día que comencé a trabajar en un edificio de oficinas, mi tarea principal era asegurarme de que todo estuviera en orden, a través de la observación de monitores de seguridad. Desde mi puesto, tenía que verificar que todos los empleados salieran del edificio al finalizar el día, ya que estaba estrictamente prohibido quedarse en las instalaciones durante la noche. Mi trabajo, aunque monótono, era bastante sencillo. La seguridad interna del edificio era considerable, lo cual me parecía excesivo, considerando también que contábamos con vigilancia externa. Los guardias que me precedieron me aseguraron que el lugar era extremadamente seguro y que, en todos los años que habían estado allí, nunca había ocurrido un solo intento de robo. Al principio esto me hizo pensar que tener seguridad nocturna era casi innecesario, como una broma pesada de la administración. Durante mis rondas rutinarias, nunca encontré nada fuera de lo común. Todo permanecía exactamente como lo dejaban los empleados al finalizar su jornada laboral. Sin embargo, una madrugada, mientras revisaba las cámaras, el cansancio me venció y accidentalmente me quedé dormido. Si no hubiera sido por una alarma que sonó inesperadamente,
habría dormido toda la noche, sin percatarme de nada. Desperté abruptamente y, al revisar las pantallas, observé a una mujer mayor que ingresaba en una de las oficinas. Inmediatamente salí de la sala de monitores y corrí para interceptarla, dado que era algo completamente prohibido que alguien estuviera en las oficinas a esas horas. Al llegar a la oficina donde había visto a la mujer en las cámaras, encontré el lugar completamente en silencio. Pensé que la mujer podría haberse escondido y le hablé en voz alta, diciéndole que saliera y que la dejaría ir sin consecuencias esta vez. A pesar de llamarla en repetidas veces, no recibí respuesta alguna. Estaba convencido que tenía que estar escondida en algún lugar, ya que la había visto claramente en el monitor. Así que insistí en que saliera y que todo estaría bien. Sin embargo, el silencio continuó, siendo la única respuesta. Finalmente decidí buscar a la mujer por todas las oficinas del piso. Después de una exhaustiva búsqueda en cada rincón, me sorprendí al no encontrar a nadie. Me quedé perplejo, preguntándome si podría haber imaginado a la mujer después de haberme despertado tan abruptamente. Al no encontrarla, concluí que quizás mi mente me había jugado una mala pasada. En las noches siguientes, mientras continuaba con mi vigilancia, todo transcurrió sin incidentes, y el aburrimiento se hizo cada vez más palpable. Incluso empecé a pensar que quizás otros guardias habían renunciado debido a la monotonía del trabajo. Pero una noche, mientras estaba sentado observando el monitor, alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, volví a ver a la misma mujer mayor, la que creía haber imaginado, entrando en una oficina. Esta vez estaba completamente seguro de que no era producto de mi imaginación, pues me sentí absolutamente despierto y alerta. Al llegar nuevamente a la oficina indicada, no encontré a nadie, y todo estaba en silencio. Me pareció muy extraño, porque acababa de ver a esa mujer entrando ahí. Después de una nueva búsqueda en el lugar, y no encontrar nada fuera de lo común, me quedé pensando en lo extraño de la situación, y me pregunté, ¿dónde se habría metido esa mujer que parecía desvanecerse? Al amanecer, le comenté lo que había visto a uno de los vigilantes. Él simplemente me sugirió que lo ignorara y que continuara con mi ronda. Al preguntarle si acaso la persona que había visto era la dueña del departamento, el vigilante insistió en que lo ignorara. Decidí no hacer más preguntas y simplemente esperé a que llegara mi turno de trabajo para intentar resolver el misterio de la abuela. Al llegar la noche, me quedé observando el monitor durante toda la madrugada, hasta que la abuela apareció nuevamente. Esta vez, en lugar de ir a detenerla, decidí observar desde el monitor hacia dónde iba. Desde el monitor, vi cómo la abuela entraba en la oficina de los abogados y no salía de allí. Sabiendo ahora dónde estaba, salí rápidamente para detenerla. Al llegar a la oficina nuevamente no encontré a nadie y todo estaba en silencio. La madrugada siguiente, la historia se repitió. Solo veía a la abuela ingresar en la oficina, pero nunca la veía salir. En el trabajo donde estoy, los turnos son rotativos. Los jefes me avisaron que la próxima semana cambiaría de turno de mañana y que el último día de turno de noche, un vigilante que anteriormente trabajó en el departamento me acompañaría para que le mostrara todo el lugar. Esperé con ansias ese último día, porque estaba decidido a atrapar a la abuela. Finalmente llegó ese día y estuve esperando al vigilante. Cuando él llegó, le expliqué lo que había estado sucediendo todas las madrugadas. Justo cuando estaba por decirle que ese día atraparíamos a la abuela, el vigilante me interrumpió
y mencionó algo sobre un fantasma, refiriéndose a la abuela. Al escuchar la palabra fantasma, en un momento pensé que se trataba de una intrusa real. Ahora entendía todo, ya que las veces que intenté atraparla, nunca la encontraba. Aunque no me causó ningún daño, decidí no preguntar más sobre la abuela, para no asustarme más de lo que ya estaba. Al final creo que sí. Creo que esa abuela era la dueña de los departamentos donde ahora se albergan aquellas oficinas, y por alguna razón sigue anclada a ellos. Queridos pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje. Queda una escala más, así que quédense conmigo. Antes de continuar, quisiera hacer una breve pausa para invitarlos a que, si aún no lo hacen, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos viajes y además podrán decir hashtag Yo Soy Pasajero. No olvides que nos podemos conocer en Instagram e interactuar de una forma muchísimo más personal. Te espero en esta red social en donde me encuentras como LocuTonyMX, LocuTonyMX, y por favor envía tu relato a la bandeja desolada. Así, podremos seguir viajando a través de la desolada carretera. El correo es midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, muchísimas gracias por darme la oportunidad de narrar y darle voz a tu relato o experiencia. Ahora sí, pasajeros, por favor vuelvan al autobús que ya nos vamos hacia nuestra última escala de esta noche, que les puedo adelantar, es bastante, pero bastante aterradora. Que la disfruten. Octava escala. La Lady. Buenas noches, mi querido conductor y compañeros pasajeros. Quiero decirles que ya con anterioridad compartí una de mis experiencias y esta es, por lo tanto, la segunda que formará parte de la desolada carretera. Particularmente la anterior fue parte del viaje de 50 minutos de relatos de guardias y vigilantes, la cual espero que les haya gustado y lleva por nombre Rider. Yo soy Rocío y estoy residiendo en Pesquería, Nuevo León, por motivos de salud de mi madre. Les mando saludos desde acá. Lo que les voy a relatar me sucedió hace tiempo, mientras me desempeñaba como guardia de seguridad nocturna, y esta experiencia fue tan aterradora para mí que terminé renunciando. Aquel día todo iba normal. Recibí el turno como de costumbre. Cabe señalar que en este empleo, la empresa que nos contrató nos solicitaba hacer rondines cada hora. Nosotros éramos alrededor de 6 guardias, y los rondines los hacíamos en pareja. Así que mientras a los que le tocaban iban a circular, los demás se quedaban jugando baraja o realizando alguna otra actividad. Mientras les tocaba su turno, en la madrugada, se llegó la hora de que yo hiciera el rondín, junto con una de mis compañeras y una perrita de nombre Lady, que habían adoptado en la empresa y que nos acompañaba a todos lados. Pronto las 3 llegamos hasta el primer punto, mismo que por cierto quedaba cerca de unos baños. Así que mi compañera dijo, «Espérame», y aprovechó para entrar. Mientras tanto, me dispuse a revisar el punto, así que comencé a rondar por el lugar. Llegué hasta la parte trasera de los baños, un área donde se encuentra mucha maleza y que se caracteriza por ser un lugar desolado, donde no hay más que pequeños montículos de tierra, ya que se ubica a las faldas de un cerro. Así que seguí revisando que no estuviera alguien en el área, cuando en eso, efectivamente, un alarido de una mujer me tomó por sorpresa. En un principio no sentí miedo, ya que pensé que muy probablemente y debido a mi cansancio, aquello había sido producto de mi imaginación. Sin embargo, pronto me pude dar cuenta que esto no era así.
ya que la Lady también había escuchado ese grito, porque ahora la perrita se mostraba inquieta. No pasa nada, pensaba para mis adentros, cuando entonces volví a escuchar aquel grito otra vez. Ahí supe algo extraño pasaba, así que hablé por radio a los monitoristas y les pedí, describiendo el punto exacto de donde venía el ruido, apuntaran las cámaras directo a ese sector. Así lo hicieron, pero me dijeron que no podían ver a nada ni a nadie. Estaba tratando de convencerme de que había estado imaginando todo. Cuando mi compañera salió de los sanitarios, me disponía a cuestionarla sobre si había escuchado aquellos gritos, pero no pude terminar mi pregunta, ya que antes volvimos a escuchar los alaridos, pero esta vez más cerca de nosotros, a la par de que una densa neblina comenzó a inundar el ambiente. No pasa nada, nos dijimos una a la otra, y ambas nos convencimos de que lo que debíamos de hacer era terminar el rondín. Comenzamos a caminar y en ese instante, los gritos se volvieron a escuchar, pero ahora, mucho más cerca de nosotras. Créanme, la piel de nuestro cuerpo se enchinó por completo, y extrañamente el ambiente se sentía helado, a pesar del cálido clima de Nuevo León. Aún en las noches de verano, tranquila, le dije a mi compañera, la Lady está aquí con nosotras. Sin embargo, cuando la buscamos, nos dimos cuenta que la perrita ya no estaba. Se había esfumado, ya que seguramente por el miedo que sintió, echó a correr. Mientras tanto, los alaridos seguían. Queríamos correr, pero no podíamos. Era como si estuviéramos ancladas al suelo. En ese momento la neblina se hizo tan espesa que dejamos de ver el suelo. Hay que rezar lo que podamos, le dije a mi compañera, y así comenzamos. Sin embargo, no podíamos completar ninguna oración. Se nos olvidaba, no se nos trababa la lengua. Empezábamos una y otra vez sin éxito. Dios, ayúdanos. Por favor, ayúdanos, dije para mis adentros. Concéntrate, le dije a mi compañera. Cierra los ojos. Finalmente pudimos iniciar a rezar, una oración completa, y así los gritos poco a poco se fueron alejando, hasta que se hicieron más tenues, se perdieron entre los cerros chicos, y finalmente los dejamos de escuchar. En ese instante la neblina se disipó, el clima cálido volvió, y nosotras por fin nos pudimos mover. Continuamos con nuestro recorrido, hasta que en el punto 3 nos encontramos a nuestro encargado. Él nos preguntó que qué había pasado, que nos estuvieron llamando por radio, pero nunca contestamos. Sin embargo, nosotras nunca escuchamos la llamada. Así llegamos hasta donde se encontraban nuestros demás compañeros. Les comentamos lo que nos sucedió. Algunos nos creyeron y otros no. Sin embargo, como les dije al principio de mi relato, esto propició que ese mismo día presentara mi renuncia. Cabe señalar que a pesar de que en este oficio he seguido siendo testigo de fenómenos extraños, este es uno de los más fuertes. Ahora, cada que me encuentro con algo así, solo opto por decirles que estoy trabajando, que me dejen en paz, que me dejen realizar mis labores y que no los estoy molestando. Este ha sido mi relato, conductor y pasajeros. Espero que les haya gustado, y si algunos de ustedes están preocupados o se lo están preguntando, no tengan cuidado. Aquella noche la Lady, minutos después, llegó contenta
en perfecto estado y moviendo la cola, hasta donde nos encontrábamos todos los guardias. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,